Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mientras visitaba Halifax, los quise traer a un lugar muy importante que me pareció también muy importante reconocer cómo fue este lugar y cómo esta ciudad ha abierto las puertas para los inmigrantes durante la historia. Quise comenzar el video aquí porque, como pueden ver aquí atrás, es un lugar que me parece a mí icónico y que todo el mundo debería visitar cuando venga a Halifax. Como lo pueden ver en su nombre, aquí atrás mío está el Museo Canadiense de la Inmigración. Yo me arriesgaría a decir que si no es el único, es uno de los más importantes de todo Canadá, porque su centro y su foco es en la inmigración durante la historia. Antes de contarles por qué me parece tan importante mostrarles ese sitio, quería mostrarles a Ruth. Ruth es una persona muy importante en este momento de la historia que les voy a contar, porque Ruth fue la que, digamos, que vio el potencial en este edificio y vio la importancia de la migración. Ruth era una persona canadiense, sin embargo sus papás eran judíos e inmigrantes, y seguramente reconocía y sabía todo el esfuerzo que nos cuesta salir de nuestros países para buscar un nuevo hogar. Ruth es muy importante porque ella no solamente restauró, sino que también ayudó a recaudar millones de dólares para que este edificio se volviera en el museo que es hoy. A pesar de que este edificio siempre estuvo relacionado con la inmigración en diferentes momentos y diferentes formas de la historia, ella fue la que vio el potencial y sabía que se necesitaba un museo de inmigración aquí en Canadá. Y aunque vean la fachada y lo vean muy bien estructurado e imponente, por muchos años este edificio estuvo abandonado y se olvidó un poco lo que significaba para la historia de Canadá. Ahora sí, vamos a hablar un poco más del Pier 21. Les quiero contar que este edificio en los años de guerra fue un edificio muy importante, porque en barco llegaban muchas personas de Europa y de Asia escapando de todo el éxodo y de todo lo que tenían que vivir. Muchas veces, como lo hacemos incluso hoy, los hombres se venían primero, o muchas personas se venían primero solas para testear las aguas, para ver qué podían proveer a su familia, y años después se traían a su familia a un mejor futuro. Sin embargo, siempre venían llenos de incertidumbres. Cuando llegaban aquí, podían tener algo de refugio, podían sacar sus papeles para ver si podían ser elegidos como residentes permanentes y poder llegar aquí a Halifax o incluso embarcar para otras ciudades y hacer de Canadá un nuevo hogar. Aquí pueden ver el vagón de un tren que fue muy importante. Digamos que este no ha sido restaurado y ha sido muy bien cuidado por Pier 21. Los trenes jugaron una parte muy importante en todo este proceso, porque más allá de que la gente viajaba en barcos o en lanchas hasta Canadá, hasta Halifax, muchas veces decidían seguir la ruta a otras provincias como por ejemplo Quebec u Ontario. Así como lo vemos hoy, mucha gente optaba por llegar a otras provincias porque sentían que tenían más oportunidades, y como se los digo, a pesar de estar viajando días, incluso decidían viajar más días en tren, 7 días o incluso hasta más, para llegar a donde pudieran encontrar más oportunidades y donde se sintieran más seguros, inclusive cuando no conocían a nadie y no tenían ninguna certeza de este pensamiento. Hoy muchas veces vemos que las personas llegan a provincias del Atlántico, consiguen su residencia y deciden ir a otros lugares y a otras provincias para llamarlas un nuevo hogar. En esos tiempos el récord dice o cuenta que llegaron alrededor de 1 millón de personas. Sin embargo, solo el 1% se quedaron en Halifax, es decir, que el 99% de las personas se fueron a otras provincias. Podemos ver que estas estructuras se acomodan muchísimo a esos tiempos, porque podemos ver que son tan altas porque muchas veces los barcos tenían que pasar aquí, porque digamos que aquí la gente podía refugiarse, podía recolectar sus maletas, y aquí ya era un proceso más de inmigración, más de ver si eran elegidos para una residencia permanente. También nos contaron que les hacían estudios médicos muy importantes para asegurarse que no tuvieran ninguna enfermedad contagiosa que pudiera llegar aquí a Halifax o a Canadá. También por esas estructuras se pasaba a la gente porque sabían que tenían que cumplir todos los pasos y todos los métodos para llegar a Canadá y para llegar a su nuevo hogar, incluso sin la certeza de saber si lo iban a lograr. Como se los dije al principio del video, muchas veces las madres o los padres se venían primero y dejaban a sus niños atrás, e incluso también muchas veces tenían que traerlos en un viaje de barco, además de embarcarse después de pronto en un tren, y de nuevo sin la certeza de que de pronto iban a encontrar un buen lugar o que incluso iban a estar felices con lo que se iban a encontrar. Pero la gente se embarcaba así como lo hacemos hoy en día y jugábamos al mejor postor y solamente teníamos la fe de que podíamos encontrar un mejor lugar. En otras ocasiones también los niños llegaban solos. Este sería un programa que hizo Canadá con Europa para asegurarse de que los niños no sufrirían tanto las consecuencias de la guerra. Entonces los papás se quedaban en la guerra, no sabían la verdad cuánto tiempo o incluso a dónde iban a llegar a sus hijos, y los niños llegaban aquí sin padres, seguramente de pronto hasta sin el idioma hablando, y buscando también una nueva oportunidad.
Si ustedes entran al museo se van a dar cuenta que hay una foto que a mí me llamó muchísimo la atención y es una foto en donde todo el mundo está esperando a ser llamado por obviamente un agente de inmigración de aquí de Canadá para decirles si definitivamente son admitidos en el país o no. Lo más importante que me llamó a mí la atención era que las personas estaban súper bien vestidas y ninguno tenía gafas. El guía nos explicó que las teorías eran varias, pero la más importante, una de las más importantes y la que más fuerza tenía, era que las personas trataban de no usar las gafas cuando llegaban aquí, incluso si las necesitaban, para asegurarse que de pronto no fuera un factor para que los médicos y también los agentes de inmigración les impidieran la entrada al país. Incluso hasta el día de hoy, muchas veces los inmigrantes nos tenemos que exponer a extensivos y muy, digamos que detallados exámenes médicos para asegurarse ellos de que de pronto no somos una amenaza en la parte de la salud para Canadá. Y aún eso lo hacían personas cuando venían, incluso si no tuvieran nada, después de días y días de viaje, incluso después de la guerra, lo que intentaban era verse las personas más sanas y educadas del mundo para que ningún factor les impidiera la entrada a Canadá. Canadá tiene una historia muy interesante y cada provincia tiene su historia. Si ustedes me preguntan, uno de los factores más importantes por lo que yo creo que esta ciudad y esta provincia es tan progresista es por la inmigración. Siempre sabemos que los inmigrantes podemos aportar muchísimo a un país que de pronto tiene un gran vacío en ciertas áreas. Así que la inmigración, digamos que puede ser una de las cosas que ha salvado y ha ayudado a que esta provincia sea más exitosa que las demás. Esta persona que ven aquí atrás fue una persona muy importante para Halifax y también para Canadá. Era un empresario, dueño ahora de incluso una línea de cruceros. Era una persona muy importante, muy visionario. Incluso esta persona ayudó a hacer el barco de la realeza, de la reina, y además esta persona también ayudó a que el puerto fuera un puerto bueno y los barcos fueran unos barcos buenos para que toda la gente pudiera escapar de la guerra y llegar aquí a este mar que pueden ver aquí atrás. Esta ciudad me parece una de las más bonitas porque aparte de toda su infraestructura es una ciudad por y para migrantes. Como aquí lo podemos ver, esta estatua rinde homenaje a los voluntarios. Los voluntarios seguramente en las épocas de guerra o en los momentos más difíciles ofrecían comida, ofrecían refugio, ofrecían ropa e incluso hasta trabajos para los nuevos migrantes que estaban llegando. Incluso esto no hace solamente parte de la historia, sino que lo podemos ver hoy. La persona que me dio el tour era una persona voluntaria, lo que nos hace pensar que incluso cuando no es pago, la gente apoya la migración y sabe lo importante que es, no solamente para esta provincia, sino para este país. Además, podemos ver en esta estatua que habían muchas mujeres y las mujeres fueron parte fundamental de todo este proceso porque ayudaban de nuevo como voluntarias a hacer ropa, a hacer la comida de las personas que estaban llegando, inclusive a cuidar a los niños. Una de las cosas que más me impresiona es que por este mismo mar y a este mismo puerto llegaban cruceros llenos de más de 5.000 personas cuando los días eran difíciles. Además, seguramente la mayoría de esas 5.000 personas sabían que no había regreso, que este era solo una ida a buscar un mejor futuro, inclusive si no era lo que estaban buscando o si no era el trabajo que estaban buscando o incluso si no se adaptaban. Podemos ver que este museo fue muy importante, que digamos que la ciudad es muy importante para la migración y para la historia de la migración, pero más allá de eso podemos ver cada historia de cada migrante, lo difícil que es ser migrante también. Cada historia es diferente y muchas veces, como lo dije anteriormente, dejamos todo por buscar un futuro mejor, no solamente para nosotros, sino para nuestras familias. Y aunque el camino sea duro, lo más importante es que inmigrantes como tú o como yo podemos hacer la diferencia en este país. Y quiero finalizar el video con la estatua aquí en el lugar más importante para mí de todo este puerto. Esta estatua seguramente significa no solamente muchísimo para la ciudad y para Canadá, sino también para cada inmigrante. Cada vez que la ves te puedes sentir identificado, o eso me pasó a mí. Me sentí identificada de saber que muchas veces dejamos mucho atrás, incluyendo nuestras familias, perdemos nuestro estatus, perdemos muchas cosas, mucha seguridad y confort. Y muchas veces nos la jugamos para ver si de pronto lo que encontramos aquí se puede acomodar a lo que queremos ver para nuestra nueva vida. Como podemos ver en esta estatua, muchas veces incluso viajamos ligero, con solo lo que podemos empacar en nuestras maletas, incluso cuando sabemos que queremos empacar y quisiéramos empacar hasta nuestra familia para traerla aquí. A pesar de que este museo y las estatuas que han visto, digamos que rinden mucho homenaje a las guerras y a la gente que escapó en la migración, cuando ustedes entren al museo se van a dar cuenta que no solamente están haciendo apología a inmigrantes de Europa, también se está contando historias de personas latinoamericanas, colombianas, peruanas, venezolanas, que han llegado aquí, que se han acomodado al estilo de vida, han aprendido el idioma, han conseguido buenos trabajos, pero saben y reconocen lo que significa ser migrante.